Mire, señores, ayer salió a la luz pública a nivel internacional la llamada de Donald Trump y el encuentro por llamada del presidente ruso y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ese encuentro que se dio ayer puso al mundo en una situación de en espera porque tenemos un conflicto, una guerra entre Rusia y Ucrania que se está desarrollando desde el 2022. Y Donald Trump, a través de llamadas que hizo al presidente ruso, donde hablaron sobre una negociación pactada para terminar el conflicto. Esa llamada se concentró de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, entiende que esa guerra debe terminar y que necesita la paz en Europa. En ese sentido, de la llamada, también se hizo una llamada al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El presidente Donald Trump habló con él sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania para buscar una salida a este conflicto. Todo parece indicar que el objetivo se va a lograr. El objetivo es negociar una salida a este conflicto. Y el presidente Donald Trump entiende que ya no hay que parar la cantidad de muertes que ha dejado este conflicto. Y ese conflicto, un conflicto que tiene mucho tiempo, porque después de el desboronamiento de la Unión Soviética, el colapso de 1991, obviamente después de la caída del muro de Berlín en 1989 y en el 91 colapsa después de aplicar la política del Glasnost y de la perestroika de Gorbachev. En ese entonces los países que eran parte de la Unión Soviética se fueron independizando. Ucrania se independizó, pero fue en el 1994 a través de un acuerdo que se hizo para la independencia de Ucrania. Ese acuerdo se hizo con el presidente Leonid Kuchma y siendo el presidente de Rusia el señor Boris Yeltsin. Y ese acuerdo se hizo entre Estados Unidos, Reino Unido, Rusia y Ucrania, que fue en Budapest. Budapest, la capital de Hungría, que se llamó el Acuerdo de Budapest. Bueno, el Acuerdo de Budapest lo que establecía que Ucrania iba a entregar las armas nucleares que eran parte de la Unión Soviética. Habían aproximadamente 500 ojivas nucleares y que Ucrania lo iba a entregar y que la Unión Soviética y que Rusia iba a reconocer su independencia y Estados Unidos y Reino Unido iban a ser una especie de árbitro para que Ucrania no sea parte de la OTAN. Se iba a convertir en un colchón ahí en el Mar Negro. Resulta que cuando Ucrania iba a ser parte de la Unión Europea, a partir del 2008, siendo el presidente de Ucrania, Víctor Yushchenko hizo una negociación con la Unión Europea para entrar dentro de la Unión Europea. Casi todos los países que eran de la Unión Soviética son parte hoy de la Unión Europea, como lo es Polonia, Letonia, Estonia, Lituania, Rumanía, Bulgaria. Hoy son parte de la OTAN y también son parte de la Unión Europea. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, la Unión Europea exigía una serie de requisitos para que Ucrania sea parte de la OTAN, de la Unión Europea. En ese sentido, el presidente Víctor Yushchenko estaba cumpliendo con esto. Pero, ¿qué pasó? En el 2010 fue elegido el presidente Víctor Yanukovych como el presidente de Ucrania, porque históricamente los presidentes de Ucrania han sido prorrusos o antirrusos. Víctor Yushchenko era antirruso, Leonid Kuchma era antirruso, Poroshenko era antirruso, pero en el caso de Víctor Yanukovych no lo era prorruso. Entonces, ¿qué pasó ahí? Cuando él llega al poder en el 2010, todas las negociaciones se congelan. Entonces, la Unión Europea exigía la liberación de los presos políticos y también garantizar los derechos humanos. En el 2013 se iba a lograr a concretizar el acuerdo de que Ucrania iba a ser parte de la Unión Europea, sin embargo fue saboteado y finalmente se dio el levantamiento del Euromaidan, que fue una serie de disturbios y de
de protesta que se hicieron en las calles de Kiev, la capital de Ucrania, y finalmente cae el gobierno de Víctor Yanukovych. Cuando cae el gobierno de Víctor Yanukovych, Rusia entiende que fue un golpe de Estado y Víctor Yanukovych se va a Rusia y ahí entonces empieza el proceso del Donbass. El Donbass que está compuesto por dos oblasts, que son dos provincias, que está la provincia del Donbass, que está donde está Donbass, y está Kiev, está Sevastopol, y está todo lo que tiene que ver con Donetsk y Lugansk. Donetsk y Lugansk son los dos oblasts. No obstante de esto, debemos recordar que Rusia decide anexionar a Crimea. Entonces ahí empieza el conflicto. Es porque desde el 1994 la Crimea estaba siendo negociada entre Rusia y Ucrania. Y ese acuerdo que se hizo es que Rusia iba a administrar Crimea porque tiene la base de Sevastopol, que es la única base en agua caliente que tiene Rusia, porque los polos, la parte del norte, están helados y como Rusia no tiene otro lugar para pasar en el Mar Negro, entonces decide crear esa base. Y esa base estaba negociada hasta 1947. No obstante, en 2014 se da entonces la independencia del Donbass, que ahí entonces el conflicto, la guerra entre Rusia y Ucrania empieza. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno del señor Poroshenko enfrenta a los separatistas prorrusos que están en la frontera entre Rusia y Ucrania, que es Donetsk y Lugansk. Y finalmente, ¿qué pasó? Tuvieron que ir a los acuerdos de Minsk, después del cuarteto de Normandía, que se hizo en el 2014, entre el acuerdo de Minsk 1 y Minsk 2, 2015, que se hizo allá en Bielorrusia, para buscar una salida de este conflicto. ¿Quiénes eran los que estaban mediando ahí? Francia y Alemania. Tanto el presidente François Hollande y la canciller alemana, que era Merkel. Bueno, las negociaciones arrojaron de que esta región de Lugansk y de Donetsk iba a ser una región administrada por Ucrania, pero iba a tener cierta autonomía. Finalmente eso no se cumplieron. Cuando llega entonces el presidente Zelensky, decide empezar una campaña para que Ucrania sea parte de la OTAN. Entonces, ¿qué hizo Rusia? El 22 de febrero del 2022 decide entonces hacer la invasión a Ucrania. Y esa invasión desató un conflicto internacional. Entonces, Ucrania fue teniendo el apoyo de Occidente y de Estados Unidos, tanto en armas y también en ayudas económicas para sostener la guerra. Pero esa guerra disparó todos los precios de los commodities a nivel global y afectó el mundo en el 2022 saliendo de la pandemia y afectó a la economía del mundo, hasta la Unión Europea, porque la Unión Europea, el 65% del gas que consume viene desde Rusia. Entonces vinieron las sanciones en contra de Rusia, el conflicto se ha sostenido, la cantidad de muertes han aumentado, Rusia ha decidido anexionar otros territorios y este conflicto no ha terminado. Donald Trump entiende que este conflicto debe parar para el bien de la humanidad, porque estamos hablando de dos potencias nucleares, dos potencias que tienen ojivas, que pueden en un enfrentamiento acabar el mundo. Obviamente ese enfrentamiento no va a llegar, porque nosotros entendemos la política de apaciguamiento es un factor importante para conseguir la paz. En ese sentido, nosotros creemos que esa llamada entre Putin y Donald Trump podía terminar esa guerra. No obstante, el secretario de Estado de los Estados Unidos, el secretario de Defensa y el vicepresidente, el 14 de este mes se van para Berlín, se van para Alemania, a Múnich, a la Conferencia de Seguridad de Múnich, a hablar con Zelensky sobre las condiciones para la paz. Es sumamente importante analizar este conflicto porque Donald Trump está dando giros importantes para la geopolítica actual, para saber hacia dónde irá su gobierno en estos 4 años.